Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en una edición más de nuestros webinars gratuitos de CPA Academy. Veo que son 17 personas conectadas, a las cuales felicito por su compromiso de poder actualizarse en estos temas tan relevantes. El día de hoy tenemos a nuestro socio director Alex Cuscano, que va a tratar el tema métodos para evaluación de un negocio con base en las NIF. Un poco como para comentarles sobre CPA Academy. CPA Academy es ACA Learning Partner, lo cual nos permite ofrecer certificaciones ACA en, en IFRS, en auditoría internacional y en normas internacionales de contabilidad en el sector público, a través de exámenes de certificación, a través de programas de especialización y talleres que están relacionados a este sector. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este taller y les voy a presentar un resumen de la trayectoria profesional de Alex Cuscano. Alex Cuscano es socio director de Audit y Advisor en Global CPA y es autor del libro El Amauta de las NIF. Es titulado en contabilidad por la Universidad Nacional eh, no recuerdo la universidad, pero es de Tacna. Es máster en finanzas por EADA Business School y maestría en auditoría por la Universidad del Pacífico, profesional certificado en auditoría internacional y NIF por ACA. Tiene amplia experiencia en aseguramiento y asesoría contable. Es exgerente en Banco BCI Perú, gerente senior en KPMG Perú y gerente en Deloitte Perú. Con experiencia en España, docente de ESAN, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de Lima, a nivel de pre y posgrado. Es representante del Consejo Normativo de Contabilidad en el GLENIF y es miembro de comités técnicos nacionales ante la AIC y conferencista en países de América Latina. Sin más preámbulo, estimado Alex, puedes iniciar tu participación. Bien, buenos días con todos. Gracias por la presentación. Durante esta mañana vamos a conversar sobre un tema más que contable financiero que se relaciona a los modelos de valorar un negocio y que si bien dentro de las normas internacionales no vamos a ver este encabezado, ¿no?, como modelos para medir el valor de un negocio, pues la interpretación que le estamos dando pues ayuda a que podamos entender la lectura de la norma de esa manera, ¿ya? Y el material que voy a ir presentando es una publicación que hemos hecho hace algunas semanas, denominada Guía para determinar el valor de un negocio según las NIF. Esta publicación es de acceso público, se la hemos compartido también, si no me equivoco, a los suscriptores y también están colgadas en nuestras redes, ¿no? La norma base, la NIF base que tomamos en cuenta para identificar los modelos que existen para valorar un negocio están dentro de la NIF 13, ¿ya? La NIF 13 establece los enfoques para valorar no solamente un negocio, sino un activo o un pasivo, ¿ya? Esta norma es genérica. Y dentro de los enfoques están el enfoque de mercado, el enfoque de ingreso, el enfoque de costos, ¿no? Y para cada uno de estos enfoques se desprenden técnicas de valoración, ¿ya? Entonces, eh, leyendo, interpretando y aplicando la NIF 13 es que hemos desarrollado esta literatura, ¿no? ¿Cuáles son esos modelos que prescribe la NIF 13 para poder valorar un negocio, ¿ya? Eh, Ahora, si hablamos de negocio, es importante primero definir lo que es un negocio dentro del mundo de NIF, ¿no? Porque si hablamos de negocio en términos generales, pues un negocio va a ser cualquier agrupación de procesos, actividades, productos, ¿no? Es decir, por ejemplo, la bodega de la esquina es un negocio, ¿no? Coca-Cola, que tiene más de 100 años en el mercado, es un negocio, ¿no? O pues una transacción que realizas con un amigo, ¿no? Con el fin de venderle o prestarle un servicio a un tercero, pues también es un negocio. Entonces,
Dejando de lado esa definición genérica, la definición que está dentro de las normas internacionales, que podría ser un poquito técnica y la cual no está en la NIF 13, sino está en la NIF 3, porque dentro de las transacciones de compra de un negocio, esto está dentro del alcance de la NIF 3, combinaciones de negocio, ¿ya? Y esta norma define de una manera técnica lo que es un negocio, pero hay que entenderlo de una manera más empresarial, porque finalmente de esa forma nosotros vamos a poder identificar claramente un negocio. Por ejemplo, aquí tenemos dos empresas, ¿ya? Tenemos esta empresa de acá y tenemos la que está al lado derecho, ¿no? Ambas empresas están en el transporte de carga pesada. En el caso de la primera empresa, es una empresa que se constituyó en el año 2018 y esta es otra empresa que se ha creado en el año 2002, ¿ya? Por lo tanto, es una empresa que tiene más años en el mercado, ¿no? Y está considerando de que el ámbito de aplicación de estos casos es del 2018, entonces estamos hablando de una empresa que se ha creado recién en este año, ¿ya? Como son empresas de transporte de carga, las rutas que opera la primera empresa es Lima-Tacna y viceversa, y en el caso de la otra empresa, pues tiene varias rutas, ¿no? Lima-Tacna, Lima-Arequipa, Lima-Moquegua, Arequipa-Tacna, Arequipa-Moquegua y viceversa, ¿no? Claro, como estamos hablando de una empresa nueva, a lo mejor recién está explorando y está validando cuáles son las rutas a las cuales podría transitar, mientras que esta empresa que ya tiene más de 16 años en el mercado, pues ya estamos hablando de rutas consolidadas y seguramente explorando otras más, ¿no? Clientes, la primera empresa tiene 5 clientes con los que realiza operaciones con poca frecuencia, mientras que la otra empresa tiene 30 clientes, de los cuales 10 son supermercados y tiendas por departamentos, y con los que se han celebrado contratos de hasta 5 años de vigencia, ¿no? Está registrado como proveedor del Estado, participa permanentemente en licitaciones de empresas del sector privado y sector público. Repito, ¿no? Esos años de experiencia en el mercado no son en vano, ¿no? Le ha permitido consolidarse a nivel de rutas, pero también a nivel de presencia en cuota de mercado, ¿no? Nombre comercial o marca. La marca Transporte Subperuano ha sido registrada ante Indecopi y se está empezando a promocionar en función a un plan de marketing que se espera tenga resultados a partir del segundo trimestre del año siguiente, ¿no? Repito, estamos dentro del contexto que estamos en el año 2018 porque todos los casos de valoración que vamos a ver en adelante se sitúan en el año 2018, ¿ya? Mientras que, por el otro lado, la empresa tiene una marca denominada Transportes Girasoles, ha sido registrada también ante Indecopi. Bueno, el registro ante Indecopi no es caro, es menos de 1.000 soles, ¿ya? Cuenta con un logo que ha tenido mucha aceptación de la clientela y el público, el cual también ha sido registrado. Por 3 años consecutivos, la empresa ha sido el operador logístico número uno a nivel del sur peruano. Cuenta con diversas plataformas de publicidad en las cuales incluso se realizan operaciones comerciales, tales como redes sociales en general, incluido la página web, ¿no? En los últimos años ha ingresado al ranking de las mejores empresas para trabajar, ha sido premiada por contribuir con el medio ambiente al instalar en sus unidades equipos que disminuyen la contaminación. Cada mes se contratan los servicios de publicidad en medios televisivos y radiales cuyo impacto se refleja en las intenciones y ventas, ¿no? Entonces, a ver, si comparamos entre ambas empresas, pues en el caso de la segunda tiene una marca, un nombre comercial y una marca posicionada y pues eh, por todo lo que se ha ido trabajando en el tiempo, pues tiene un valor, ¿no? Tiene un valor importante, ¿no? Mientras que por el otro lado, oye, recién estamos empezando, si bien tengo registrada la marca, el logo, pues si hablamos de valor, ¿no? A lo mejor no tendría a esa fecha un valor. Bueno, valor lo que te costó registrarlo, ¿no? Lo que te costó pagarle a la empresa diseñadora, ¿no? Pero de ahí a valor intrínseco, es decir, un valor o una plusvalía que se le pueda endosar a través del tiempo, o si lo quisieras sacar a la venta, pues ¿quién lo compraría? ¿No? Oye, si compro tu marca, pues oye, es mejor, es lo mismo que yo agarraría y me creara mi propia marca, ¿no? Entonces ahí vamos viendo un poco la diferencia. Administración, la dirección y gerencia tiene experiencia en el sector de transporte de pasajeros y corta experiencia en el sector que se desenvuelve, ¿no? Oye, era transporte de pasajeros y han apostado por transporte de carga, ¿no? Mientras que
En la otra empresa, la dirección y gerencia es la que se ha mantenido desde la creación de la empresa y ha logrado formar un equipo que asegurará el liderazgo a futuro. Algunos gerentes han sido invitados por la Cámara de Comercio para exponer acerca de las eminencias que los resaltan en el sector y además forman parte de los comités consultivos, ¿no? Entonces, por ese lado están los antecedentes. Aquí vemos los estados financieros, ¿no? Y si vemos los estados financieros a nivel de activos, 775.000 versus 949.000, y a nivel de pasivo, 282 versus 439.000, ¿no? Patrimonio, 493.000 y del otro lado 510.000. O sea, estamos hablando de un patrimonio muy similar, ¿no? Si bien a nivel de cifras no hay muchas desviaciones, pues los antecedentes eh, no ocurre lo mismo con los antecedentes, ¿no? Entonces, estas son las fotos de empresas en el lado izquierdo, empresa nueva, recién se está insertando en el mercado, está captando recién clientes, etcétera, mientras por el lado derecho ya estamos hablando de una empresa que se ha consolidado hasta la fecha, ¿no? Tiene una amplia cartera de clientes, tiene una marca posicionada, ¿no? Y además ya tiene experiencia en el sector, ¿no? Por lo tanto, eh, si estamos analizando cuál de las dos empresas vendría a ser un negocio, pues diríamos que un negocio es la empresa, la segunda, ¿no? Que está en el lado derecho. Y ahí es donde se entiende la lógica de la definición de un negocio por parte de las NIF, ¿no? Porque las NIF te dicen que un negocio es todo un conjunto de actividades, de procesos, ¿no? Que ya están contrastados, que ya están validados bajo una dirección. Hay un know-how, bueno, no te lo dice con esas palabras, pero yo te la estoy interpretando así, y que además tiene un producto, ¿no? Ese producto puede ser un producto bien o puede ser un producto servicio, ¿no? En otras palabras, y para resumirlo, es como si estuviéramos hablando ya de una maquinita que genera dinero, ¿no? Es una maquinita que ya no es que tengas que inventar, oye, ¿cómo voy a construir la maquinita? Oye, ¿qué le tengo que colocar a la maquinita? ¿Cómo la tengo que maniobrar? ¿Quién la tiene que maniobrar? No, ya todo eso está probado, ¿no? Simplemente vienes y empieza a generar dinero, empieza a generar flujos, ¿no? Ese viene a ser un negocio. Mientras que por el otro lado, pues oye, estamos recién empezando, ¿no? Oye, recién estamos viendo cómo construir la maquinita, ¿no? ¿Qué insumos utilizar, ¿no? Oye, quién la tiene que manipular, cómo tiene que maniobrarse, etcétera. Entonces, estamos todavía allí en ese inicio, ¿no? Y, y, y y además de esta definición, desde el punto de vista de valor, ya un poco para ir adentrándonos al tema, si nosotros miramos la foto habíamos mirado la foto de los estados financieros, pues se parecen mucho, ¿no? A nivel de patrimonio, el lado izquierdo tiene 493.000 y el lado derecho tiene 510.000, o sea, no hay mucha desviación en cuanto al patrimonio contable, ¿no? Pero ya habiendo definido de que la empresa de la derecha es un negocio, entonces ahí viene el tema del valor. ¿Cuál es el valor de ese negocio? ¿No? Y cuando hablamos del valor de un negocio, estamos hablando de un valor distinto al valor contable, ¿ya? En la empresa de la izquierda, al no ser un negocio dentro del mundo de las NIF, pues su valor va a ser el mismo que está en el patrimonio, es decir, los 493.000, ¿ya? Porque repito, como si tú fueras un comprador y dirías, oye, voy a comprar la empresa de la izquierda, ¿no? ¿Cuánto es lo que tendrías que pagar? Entonces tú dirías, voy a hacer una valoración. Ok, haz una valoración, pero lo más probable es que el valor que tú obtengas sea el mismo valor que está en el patrimonio, porque lo único que tiene valor es lo que está en el balance, los activos y los pasivos registrados, ¿no? Mientras que si tú compras la empresa que está en el lado derecho, ok, vas a comprar los activos y pasivos que también están en el balance, pero además vas a comprar activos intangibles de forma implícita que luego se convierte en explícita. ¿A qué me refiero? Que cuando tú compras la empresa de la derecha, estás comprando además ya todo lo que le ha costado a la empresa para capturar esa cartera de clientes, todo lo que le ha costado a la empresa, su inversión de tiempo, dinero, etcétera, para hacer
crecer el valor de esa marca, ¿no? Y además también estás comprando, oye, toda esa experiencia, ese resultado de cometer errores en el tiempo, pero para llegar a lo que están ahora, ¿no? Entonces, eso significa que cuando tú compras la empresa de la derecha, al determinar el valor de ese negocio, tienes que identificar activos o pasivos incluso que no están reflejados en el balance. Y esto, retrocediendo un poco desde el análisis del registro, tiene que ver con lo que me dice la NIC 38, ¿no? Porque la NIC 38 me habla de los activos intangibles y me dice que los activos intangibles generados internamente o esa plusvalía generada internamente, pues no se debe reconocer en los estados financieros, como por ejemplo el valor de la marca, como por ejemplo el valor de mi cartera de clientes, ¿no? Yo sé que tienen un valor importante, pero lo que me dice la NIC 38 es que el valor que yo podría determinar mediante una tasación o un informe de valoración no lo puedo ingresar a la contabilidad. Y la razón, en sencillo, es que si eso se permitiera, pues las empresas tendrían una liberalidad de darle el valor que quieran a la marca e inflaría significativamente su patrimonio, ¿no? Y generaría una distorsión en los mercados. Entonces, esa es básicamente la razón de por qué la NIC 38 no permite que se ingresen los valores de esos activos intangibles generados internamente o esa plusvalía generada internamente en la contabilidad. ¿De acuerdo? Pero ya cuando hablamos de un proceso de adquisición de negocio, como es el caso de la empresa del lado derecho, ahí yo tengo que registrar todos esos activos y pasivos en mis estados financieros a sus valores razonables. Es lo que me dice la NIF 3. Por lo tanto, al determinar el valor de este negocio, el valor razonable de este negocio, ahí es cuando voy a identificar activos y o pasivos que no estaban registrados en la contabilidad. Y eso es lo que va a determinar un valor de negocio que, si hablamos principalmente de que identificas más activos que pasivos, pues hablar de un valor razonable que supera ampliamente el contable, ¿no? Entonces, por ejemplo, arriba, el valor contable de la empresa B era, era 510.000 y ya haciendo un proceso de valoración de este negocio me da 860.000. Básicamente, ¿por qué? Como vemos aquí en verdecito, son activos intangibles identificados en este proceso de combinación de negocios, ¿no? Son activos intangibles que sabemos que tienen un valor, pero ya al momento de la adquisición puedo incorporarlo dentro del patrimonio, ¿ya? Entonces, bajo esa premisa, habiendo identificado lo que es un negocio y lo que me dicen las normas contables de cómo tengo que contabilizar yo la adquisición o de un negocio, y ojo acá, si bien aquí estamos hablando sobre empresas, no necesariamente siempre un negocio va a ser una empresa. ¿A qué me refiero? En el caso izquierdo es una empresa, ¿verdad? Y de manera general diríamos, oye, una empresa es igual a un negocio. No, desde el punto de vista NIF, no, esta empresa del lado izquierdo no es un negocio, ¿ya? Por lo tanto, no siempre las empresas van a ser un negocio. Por ejemplo, también las líneas de negocio. Tú eres una empresa que tiene distintas líneas de negocio. Si tú eres el comprador y vale la redundancia, compras, adquieres una línea de negocio, pues también la vas a tratar como una transacción de combinación de negocios. ¿De acuerdo? O hasta incluso si no es una línea de negocio, pero puede ser un componente que para la empresa no constituye una línea de negocio, pero en el momento de la adquisición resulta que sí es un negocio, pues también aplicarás lo que hemos mencionado, ¿no? ¿Y cuáles vendrían a ser, ahora pasamos al punto de la valoración como tal, ¿no? ¿Qué entendemos por valoración o valorización de un negocio, ¿no? Hay que diferenciar lo que es el valor contable, que ya lo vimos, que es lo que reflejan los estados financieros, pero también hay que saber lo que significa el valor de ese negocio. El valor de ese negocio pues incorpora todos los activos y pasivos estén o no estén registrados en la contabilidad, ¿ya? Y hay varios aspectos que están alrededor de un proceso de valoración, como por ejemplo, ¿quién valora el negocio? ¿No? Puedes valorarlo tú como propietario del negocio. Oye, quiero saber cuánto es el valor de mi empresa, ¿no?
O puede ser algún interesado que quiere comprar tu empresa o quiere comprar tu negocio, ¿ya? O bueno, cualquiera que también cuente con información y quiere decir, oye, cuánto vale ese negocio, por decirlo así, ¿no? Para valorar un negocio es importante conocer a qué se dedica, conocer cuáles son sus actividades, conocer su gobierno corporativo, conocer el sector en el que se encuentra, conocer el mercado, el país en el que se desenvuelve. Es importante conocer la regulación. Entonces, oye, estamos hablando de que el proceso de valoración no es un proceso meramente cuantitativo, en absoluto, diría yo. El proceso de valoración es una combinación entre tener todos los antecedentes, toda la información actual, toda la información incluso prospectiva de ese negocio. Y eso requiere bastante investigación, ¿ya? Porque los números van a tener que soportarse con base a todo ese conocimiento del negocio, ¿no? Como decía un profesor, ¿no? Bueno, antes era el papel aguanta todo. Este profesor decía el Excel aguanta todo. Y es que sí, ¿no? Tú agarras el Excel y dices, ya voy a hacer proyecciones de flujos de caja, que vamos a verlo más adelante, ¿no? Ya agarras tu estado de resultados del año y empiezas a proyectar ya. Mis ingresos van a crecer el 10%, ¿no? Mis gastos se van a mantener o crecer ligeramente un 2, un 3%, y así sucesivamente. Claro, tú le pones el porcentaje que quieras y el Excel hará su trabajo. Pero ¿de qué me sirve si no hay un sustento, una base para poder decir por qué vas a crecer tus ingresos en 10%? ¿No? Entonces yo vendría como auditor y diría, oye, tú estás poniendo aquí una proyección de tus ingresos del 10% cuando vemos que dentro de las perspectivas, dentro de las tendencias, la economía solo va a crecer un 2%, el sector en el que te encuentras solo va a crecer un 2,3%. Entonces, oye, tu porcentaje como que no tiene sustento, no tiene base y al final el cálculo se cae, ¿no? Eso tiene que ver con ese método deductivo de lo general a lo particular, ¿no? Partes de un análisis externo hacia análisis ya interno de las operaciones del negocio. Oportunidad de valoración, ¿no? Em, a ver, no significa que recién cuando cierras los estados financieros anuales tengas ya la información para poder determinar el valor de un negocio. Lo puedes hacer en cualquier momento, ¿no? Por ejemplo, hemos participado en transacciones de estos tipos en empresas del país y a veces se cierran compras, ventas de negocio en días, en horas, ¿no? Entonces te llama el comprador y te dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a adquirir este negocio, por favor ayúdanos a hacer un proceso de due diligence, por favor ayúdanos a hacer un proceso de valoración, ¿no? Ok, oye, pero lo necesito para ya, ¿no? Porque estamos con esos fondos, queremos invertir y estamos entre esa opción o esta otra opción. El tema de los negocios es así, ¿no? Por lo tanto, se puede determinar el valor de un negocio a cualquier fecha. Aquí lo retador es que si realmente vas a poder tener todo ese conocimiento del negocio para poder aplicar alguna metodología y determinar un valor. Pues nada, puede que eches a trabajar a todo tu equipo y hacer la investigación y determinar el valor, ¿no? O con la información que se tenga al momento, pues harás el proceso de valoración. Y quizá ahí va a influir mucho, ¿no? Quien tenga más información a la fecha de la que no, porque tú como comprador tendrás 1 o 2 días para determinar el valor del negocio, pero el vendedor a lo mejor ya tiene un informe de valoración, ¿no? Bastante diligenciado, es decir, con tiempo hizo el proceso de valoración, etcétera. Ahora, poner en la mesa ambos valores, nadie me va a poder decir cuál está bien o cuál es mal, a menos que empecemos a revisar el informe y empecemos a ver también desviaciones, errores, etcétera, ¿no? Hay que utilizar supuestos razonables y sustentados, que es lo que les decía hace un rato. No puedo yo colocar cualquier porcentaje si es que no hay una base, no hay un fundamento, no hay un supuesto bastante desarrollado, ¿no? Y si bien las técnicas que vamos a revisar más adelante requieren cálculos financieros, vamos a ver que en realidad tampoco es que estemos hablando de algo tan complejo, ¿no? Igual las fórmulas están, las interpretamos y todo, pero lo importante aquí, siempre hay una lógica, ¿no? Y la lógica va a depender de si realmente esos números que nosotros estamos proyectando, ¿no? Reflejan lo que la empresa tiene y podrá ofrecer en el futuro, ¿no?
O también vamos a ver otras técnicas en las cuales, ok, lo que le ha ocurrido a otras empresas, ¿no? Transacciones de compras de otras empresas del sector, entonces puede ser muy similar a lo que me ocurre a mí, ¿no? Por lo tanto, hay que ser expertos, ¿no? O utilizar el trabajo de expertos para este tipo de casos, ¿no? No hay una definición en la norma o una exclusividad que se le da a alguna profesión para que sea experto en valoración, ¿no? O valorizador, no, no la hay. Quien tenga, pues, el conocimiento, las competencias, las habilidades, pues podrá hacerlo, ¿no? Y eso, llevándolo al campo de la práctica, no es que esa persona que haga un proceso de valoración tenga que estar obligatoriamente certificado, tenga que tener su resolución de perito ante la SBS, el Ministerio de Economía. A ver, no necesariamente desde el punto de vista de NIF no te lo exigen, pero claro, ya si nos vamos a un tema más formal, un tema, por ejemplo, del sector gubernamental, ¿no? Si es que ese profesional cuenta con esas certificaciones, seguramente le dará mayor garantía a esos informes, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son esos métodos que utilizamos para valorar un negocio en aplicación de la NIF 13, ¿no? Que decíamos al inicio? Tienes el método del ingreso o el enfoque del ingreso, pero cuando hablamos de ingreso no nos estamos refiriendo a los ingresos por venta o prestación de servicios, nos estamos refiriendo a los flujos de caja que ese negocio va a generar en el tiempo, ¿no? Entonces, cuando decimos va a generar, ya estamos hablando de proyecciones, ya estamos hablando de algo prospectivo, ¿ya? Entonces, el valor de ese negocio, el valor de ese activo estará representado por los flujos de caja que va a generar en el tiempo, ¿no? Tenemos también el método del mercado o el enfoque del mercado, donde tú buscas inputs, información, precios, valores en el mercado que vas a poder utilizar para poder determinar el valor de ese negocio que tú estás evaluando, ¿no? Aquí tenemos lo que son transacciones recientes, es decir, oye, hace una semana o hace 2 semanas compraron una empresa del sector eléctrico. Perfecto. Entonces, oye, yo quiero ahora determinar el valor de una empresa del sector eléctrico. Entonces, me puedo guiar, ¿no? De las referencias de esa transacción reciente, ¿no? A ver, no hay una definición de reciente, lo más reciente será quizá más fiable, ¿no? Puede ser incluso una transacción reciente que haya ocurrido el año pasado, ¿no? Lo más reciente posible, ¿no? O también, por ejemplo, el caso de los múltiplos comparables, ¿no? Esas mismas transacciones que pueden haber habido en el pasado, pues las tabulo y saco como que un promedio de cuánto es lo que paga el mercado, según veces el EBITDA, según veces el EBIT o según veces el ingreso, ¿no? Eso lo denominamos, esas veces les denominamos un múltiplo y con base a ese múltiplo le aplicamos a la empresa que estamos valorando y determinamos el valor de un negocio, ¿no? Siempre utilizando información de mercado, ¿no? Por eso hablamos de método o enfoque de mercado. Y tenemos también el enfoque o el método del costo, ¿no? Que es en realidad más utilizado para medir valores de activos no financieros, ¿no? Como por ejemplo edificaciones, ya sean activos fijos o ya sean propiedades de inversión, ¿no? Porque básicamente lo que se busca con este perdón, oye, si a mí me costó construir ese edificio hace 5 años tanto, ok, ¿cuánto me costaría hoy reponerlo, restituirlo, ¿no? Por eso que también se le llama costo de reposición, ¿ya? Algunas consideraciones importantes es que, ojo, la NIF 13 tampoco es que ha creado, ¿no? Que ha creado estas metodologías, estos enfoques, no. En realidad, el IASB, el Consejo Emisor de las Normas Internacionales, lo que ha hecho básicamente es identificar cuáles son esas técnicas más utilizadas en el mundo financiero o en la literatura financiera y las ha pues incorporado en la NIF 13, ¿ya? Por ejemplo, si nos vamos al mercado de valores, de cualquiera, ¿no? Vamos acá al mercado de valores peruano, su regulador es la SMB, y cuando tú, por ejemplo, eres una empresa que por primera vez vas a ser pública, es decir, sales del mercado privado y te vas al mercado público porque quieres empezar a cotizar, ¿ya? Uno de los requerimientos que te hace la SMB es que, oye, publiques tu informe de valoración, porque como vas a salir al mercado, tienes que decirle al mercado cuál va a ser el precio de la acción, ¿no? Y para determinar el precio de la acción, pues tienes que determinar el valor de tu negocio, de tu empresa.
¿no? Entonces la SMB exige que se presenten estos informes de valoración aplicando técnicas ya establecidas, técnicas que están dentro del enfoque de ingreso y técnicas que están dentro del enfoque de mercado, ¿ya? Entonces, eso para que tengan ustedes una visión de que los temas que están dentro de NIF 13 pues no son exclusivos, por decirlo así, sino que, oye, son tomados en cuenta en este tipo de transacciones para salida a bolsa o para cuando hay oferta pública de intercambio, oferta pública de acciones, también se exige esto, ¿no? Eh, y también, si hemos tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, las normas internacionales de valoración, que también existen, pues estos métodos, estos enfoques también están incluidos ahí, ¿ya? Así que si yo he llevado, por ejemplo, alguna especialidad, una maestría en finanzas, finanzas corporativas, pues oye, esos enfoques, esas técnicas, esas metodologías son las que están incorporadas también en la NIF 13, ¿no? Por lo tanto, pues tienes allí esa sinergia bastante importante, ¿ya? Y vamos aquí a desarrollar dos enfoques, ¿ya? El enfoque de ingreso y el enfoque de mercado. Empezamos con el enfoque de ingreso. El enfoque de ingreso decíamos que se refiere a determinar, estimar los flujos de caja que va a generar ese negocio en el tiempo, ¿no? Y pues al ser flujos que se están proyectando, a ser flujos futuros, pues tenemos que traerlos a valor presente. Y lo que nosotros hemos hecho es volcar esa metodología en 9 pasos, ¿ya? Bueno, por ahí en la literatura podrás encontrar menos pasos, más pasos, qué sé yo, pero esta es nuestra interpretación, ¿no? De acuerdo a la literatura, es decir, a lo que se ha investigado, pero sobre todo también de acuerdo a la aplicación que nos ha, bueno, que hemos tenido la oportunidad de vivir, ¿no? Primero hacemos un análisis externo, yo lo voy a mencionar, no lo vamos a poder ver a detalle por las cuestiones del tiempo, voy a tratar de ser lo más figurativo posible para que podamos tener, en resumen, la lógica de esta metodología, ¿ya? Igual en esta publicación están los casos prácticos, ¿ya? Y son casos prácticos de empresas reales, de información que se ha publicado, ¿ya? O que es pública. Primero hacemos un análisis externo del negocio. Decíamos hace un rato que yo, al final, mi valoración depende de un número, correcto, pero esos números tienen que tener una razón de ser, ¿no? Entonces, si yo hablo de que el negocio o el valor del negocio estará representado por los flujos de caja que va a generar en el tiempo, entonces significa que tengo que hacer una proyección de estados financieros, que lo vamos a ver en el paso 5, ¿no? Pero para hacer esa proyección de estados financieros yo necesito colocar cuáles van a ser los porcentajes de crecimiento de los ingresos, crecimiento o disminución, ¿no? Igual de los costos y los gastos, porque finalmente con los ingresos y gastos es que yo desarrollo proyecciones de flujos de caja. Entonces, yo no puedo agarrar y ponerle cualquier número, sino que tengo que hacer un análisis externo del negocio. Oye, ¿en qué país te encuentras? ¿No? ¿Cuáles son las proyecciones de acuerdo al Banco Central de Reserva? ¿Cuáles son las proyecciones de acuerdo al Banco Mundial? ¿Cuáles son esas proyecciones también para con el sector en el que se encuentra tu negocio? ¿No? Tengo que analizar también información del negocio como tal, ¿no? Oye, ¿de qué me sirve si el mercado proyecta un crecimiento del 8% y yo no tengo la infraestructura para poder extender mi plan de producción y poder aprovechar ese crecimiento en los ingresos en los próximos años? Entonces depende mucho también de cuál sea tu infraestructura, de cuál sea tu gobierno corporativo, de cuál sea su intención del gobierno corporativo, los planes estratégicos, los presupuestos, los proyectos, los planes de expansión, etcétera, ¿no? Analizo la información financiera del negocio, ¿no? Tengo que partir, si hablo de proyección, parto de estados financieros reales, históricos, ¿no? Paso 4, elaboro los supuestos. Con base, repito, a toda esta información que vengo obteniendo, los supuestos vienen a ser esos inputs o esos porcentajes que colocas para el crecimiento de los ingresos, los costos, los gastos, etcétera, ¿no? En el paso 5 empiezo a hacer la proyección de estados financieros, ¿no? Paso 6, como ya proyecté los estados financieros, proyecto flujos de caja, porque finalmente eso es lo que yo necesito. Y como estamos hablando de flujos de caja futuros, los tengo que traer a valor presente y para eso necesito en el paso 7 determinar una tasa de descuento.
La tasa de descuento, la NIF 13 no te lo dice de forma explícita que tiene que ser la de la metodología del costo promedio ponderado de capital, más conocido como WACC, ¿no? Pero cuando tú empiezas a analizar cuáles son los componentes que debería tener esa tasa de descuento dentro de la NIF 13, terminas convalidándola, que es precisamente el WACC, ¿ya? O la WACC. Cosa distinta a la NIC 36, ¿no? Esto lo vimos también en un webinar pasado, ¿no? La NIC 36 sí te dice de forma explícita que tiene que ser WACC, mientras que la NIF 13 no te lo dice, pero ya implícitamente sí es, ¿no? Paso 8, flujos futuros, los traigo a lo presente con esa tasa de descuento, ¿no? Y finalmente, la suma de todos esos valores presentes me darán el valor del negocio, ¿ya? Bueno, acá en la proyección de flujos de caja, incluimos también lo que se le conoce como el valor terminal, ¿no? Es decir, cuando tú haces una proyección, estableces un horizonte de proyección, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a proyectar? Voy a proyectar por 5, 10, 15 años, lo que fuera, ¿no? Las normas NIF dentro de la literatura recomienda que más allá de 5 años es más difícil proyectar. Entonces, quizá tomar ese periodo de proyección 5 años sería lo más idóneo, lo más razonable, lo más fiable también. Pero ¿qué pasa? La empresa no es que va a vivir solo por los próximos 5 años, ¿no? Sino que es una empresa que está en funcionamiento, es una empresa en marcha y por eso también que esta metodología lleva como nombre en algunos casos metodología de empresa en marcha, valor de negocio de empresa en marcha. Entonces, como vas a seguir operando, oye, ¿y cuánto representa lo que vas a seguir generando en el futuro? ¿No? Entonces ahí incorporas lo que se le llama el valor perpetuo o el valor terminal, utilizando una tasa de crecimiento que normalmente está representada por la tasa de inflación de cada país y tienes los flujos de los 5 años de acuerdo a tu horizonte de proyección más lo que corresponde a ese valor terminal, ¿no? Y la suma ya de los valores presentes de los 5 años de proyección más lo del valor terminal constituirán el valor de este negocio, ¿no? Y eso es lo que vemos reflejado aquí. En este caso es el caso de una empresa del sector cervecero, ¿ya? Cervecería La Loretana. Bueno, hemos cambiado el nombre por cuestión de divulgación, ¿no? Y tenemos ahí el análisis, ¿no? El análisis externo, generalidades, cómo se ha comportado este mercado en el mundo, en el país. Luego un análisis interno, a qué grupo pertenece, participación accionaria, extensión, las marcas que tiene, cómo participa en el mercado de valores, ¿no? Luego viene el análisis de la información financiera que comentábamos, ¿no? Analizas sus ratios, su información histórica, ¿no? Y luego elaboras sus supuestos basados en todo lo que hemos hecho anteriormente. Por ejemplo, en el valor terminal que les acabo de comentar, la tasa de crecimiento será del 2%, ¿no? La cual representa 1% como crecimiento poblacional y 1% por incremento en consumo per cápita. Estamos hablando, ojo, del negocio cervecero, ¿no? En el caso de ingresos, por ejemplo, acá, fíjense, te dice que el volumen de hectolitros vendido, que es la estadística que se utiliza para analizar el crecimiento del sector cervecero, sigue la tendencia del PBI. Se asume que crecen 1.3 veces el PBI. El precio promedio por hectolitro de cerveza crece al ritmo de la inflación. De acuerdo a los 2 puntos anteriores, se considera un crecimiento de 5% anual, ¿no? Entonces, repito, estos supuestos desarrollados según lo que hemos analizado anteriormente, ¿no? Luego, en el paso 5 ya con esos supuestos, esos porcentajes de cuándo va a crecer o se va a mantener o va a caer los ingresos y gastos, pues empiezo a hacer la proyección, ¿no? Aquí se está proyectando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, ¿ya? Ese es el horizonte de proyección que se ha establecido, 10 años, ¿ya? Entonces, hago la proyección. Después de la proyección, proyecto flujos de caja, porque lo que he proyectado son ingresos y gastos, ¿no? Resultados, lo que ahora proyecto son flujos de caja, a los cuales se le llama flujos de caja libre. Paso 6, tenemos que determinar el valor terminal que habíamos comentado. Esta es la fórmula del valor terminal o de la perpetuidad, como se le llama, tomando siempre como base una tasa de crecimiento, ¿no? Y de los flujos del horizonte de proyección, que son 10, le agregamos, como vimos acá, lo que es el valor terminal, ¿ya? En el paso 7 determinamos la tasa de descuento, ¿ya? Ya mencionábamos que la tasa de descuento
que no se expresa de forma explícita dentro de la NIF 13 el WAP, pero termina siendo implícitamente, ¿no? Entonces ahí bueno, ahí comentamos un poquito cómo se llega a determinar cuál es la lógica de esa tasa de descuento y cómo tienes que determinarla aplicando esta fórmula de acá. Bueno, esta fórmula está traducida, tú pones WAP fórmula y encuentras todos los componentes en inglés, pero bueno, aquí ya la tienes traducida, ¿no? Bueno, acá desarrollamos todos los componentes para determinar la tasa de descuento, incluso colocamos también cuáles son las fuentes o las páginas web donde puedes obtener esa información, de tal manera que constituye esto también una guía, por eso el título, ¿no? Guía para determinar el valor de un negocio, ¿no? Está el riesgo país, el riesgo de mercado, el riesgo sistemático que viene a ser el beta, el costo de la deuda, el costo de capital, etcétera. Todo lo que necesitas para poder determinar la tasa de descuento, ¿no? Y finalmente, ya teniendo la tasa de descuento, ahora sí, todos mis flujos futuros los traigo a valor presente con esta tasa de descuento, ¿ya? Ahora, para determinar el valor del negocio, si bien tienes como base la suma de los valores presentes, tanto de los 10 años de proyección como del valor terminal, ¿no? El valor del negocio neto implica restarle la deuda que está en el balance, porque tú quieres saber cuánto vale el negocio en términos netos, ¿no? Le restas la deuda y le sumas el efectivo que lo tienes ahí. De tal manera que ese sería el valor de la empresa neto, ¿ya? Y si tú quieres determinar el valor de la acción, oye, en el lado izquierdo coloco el inventario de las acciones y el valor del negocio, que en este caso son 1.970.000, lo divido entre este número de acciones, de tal manera que el precio de la acción en soles, porque esto fue en soles, es de 24,98. ¿Ya? Eso sería bajo el enfoque de ingreso. ¿Me da un minutito, por favor? Al modelo de mercado, ya habíamos anticipado que este modelo requiere que utilices información que está ahí en el mercado, ¿no? De hecho, en la NIF 13 se utiliza terminología como la jerarquía del valor razonable, que en resumen significa si vas a ir al mercado o si vas a aplicar el enfoque de mercado, pues trata de maximizar el uso de datos que están en el mercado, de tal manera que cualquiera los podría utilizar y cualquiera los podría contrastar y cualquiera lo podría validar, ¿no? Y te dice, maximiza datos de entrada de nivel uno y nivel 2 y minimiza los datos de entrada no observables que son del nivel 3, ¿no? Para complementar esa parte. Y tomando como base la misma empresa del negocio cervecero, vamos a aplicar lo que es el enfoque o el método del mercado, utilizando el método de transacciones recientes y también el método de múltiplos comparables, ¿ya? Dos métodos dentro de lo que es el enfoque de mercado. Primero vamos con transacciones recientes, ¿ya? Eh, Oye, como estamos determinando el valor de un negocio cervecero, oye, vamos a buscar una transacción de compra y venta de un negocio cervecero. Y resulta que, bueno, ojo, esto estaba desarrollado para el 2018, como decíamos, ¿ya? Ese es el año de ámbito de aplicación. Y resulta, mira, que en octubre del año 2016, o sea, no necesariamente estamos hablando de una transacción reciente de la semana pasada, del mes pasado, en este caso, de casi hace 2 años atrás, ¿no? Eh, la empresa es bastante conocida, ¿no? Eh, para no hacer publicidad, bueno, recuerden que hubo en ese año una transacción significativa, pues esta es una de las controladoras más importantes del negocio cervecero a nivel mundial, ¿ya? Entró una transacción para la compra de esta otra, ¿ya? Y es una transacción que fue, bueno, fue publicada, fue de conocimiento público, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, las capturas de pantalla de esas noticias. Ojo, esto no es editado, ¿no? Es tal y cual te lo dicen esas fuentes de información, ¿no? Muy bien, entonces esta transacción fue de acceso público, ¿ya? Y pues, oye, ¿cuánto es lo que pagaron por ese negocio, ¿no? Entonces entramos a la memoria, toda esta información está dentro de la memoria, porque, bueno, como fue una transacción importante, ¿no? Dentro de los estados financieros y de la memoria, pues se incorpora este tipo de datos, ¿no?
y se determinó que lo que se pagó por este negocio fue de 103.000 millones. ¿Ya? Ese fue el precio de compra, 103.000 millones, repito, de acuerdo a lo que dice la memoria. ¿Ya? Entonces el valor pagado, pero y eso fue el valor, pero lo que se pagó finalmente fue de 113 millones. ¿Ya? Muy bien. Ahora, por un lado, ¿qué tenemos? Tenemos el valor de cuánto es lo que ha pagado una empresa por negocio cervecero. Eh, y para representarlo en múltiplos, vamos a ver cuánto era el EBITDA de esa empresa a esa fecha, ¿no? Y resulta que el EBITDA de esa empresa adquirida también está en la memoria. Y el valor del EBITDA es 7.000 millones, ¿ya? Eso quiere decir que el comprador pagó, como vimos anteriormente, 113.000 millones por un negocio cuyo EBITDA, ¿no? Es de o era de 7.000 millones. Lo que significa de que el comprador ha pagado 16.04 veces lo que vale el EBITDA de la empresa adquirida, ¿ya? 16.04. Ok, entonces, si yo ya tengo como referencia, ¿no? Que hace 2 años una empresa pagó en promedio 16.04 veces lo que vale el EBITDA de ese negocio cervecero, entonces yo diría, oye, si yo saco a la venta mi negocio cervecero, ¿cuánto me debería el mercado? 16.04 veces. Entonces, agarro mi EBITDA, el EBITDA es de la empresa, el negocio de la Loretana, del negocio cervecero que estamos valorando, más arriba está el dato que son 148 millones, lo multiplico, oye, y el valor de la empresa, fíjate, tomando como referencia la transacción reciente es de 2.381.000. Igual le restamos la deuda, le sumamos el efectivo y el valor neto de la empresa sería 2.271.000, ¿no? Que de acuerdo a la base de cantidad de acciones, el precio de la acción aplicando esta técnica será de 28.79. Ahora, aplicamos la técnica de múltiplos comparables. La técnica de múltiplos comparables recoge los datos de transacciones recientes, ¿ya? Pero se hace una especie de tabulación, ¿no? Es decir, hace un rastreo de varias de estas transacciones para determinar ya no solamente por una transacción, sino por una cantidad de transacciones, cuánto es lo que el mercado en promedio ha pagado por esos negocios, ¿no? Y también se toman en cuenta esos mismos múltiplos, ¿no? Oye, ¿cuánto en promedio ha pagado el mercado? ¿Cuántas veces en promedio ha pagado el mercado? ¿No? ¿Cuántas veces el EBITDA en promedio ha pagado el mercado por esos negocios cerveceros? Y aquí tú dirías, oye, pero si es difícil en conseguir el dato de una transacción, ¿no? ¿Cómo voy a conseguir más transacciones? Más, esta transacción fue del 2016, ¿no? 2 años hacia atrás. Y además hay muchas transacciones que no son, no se publica la información, son privadas, ¿no? Entonces, para eso tenemos una gran ayuda que nos la da Damodaran, ¿no? Damodaran es un hindú, profesor de finanzas en los Estados Unidos, y él dentro de su portal, que lo tenemos acá, pues publica bastante información que utilizan hoy en día las principales empresas de valoración, o los principales valoradores, ¿ya? Él hace ese trabajo de hacer el rastreo de transacciones de este tipo para llevarlas a una base de datos y que tú ya tengas el dato de cuántas veces el EBITDA, es decir, el múltiplo, paga el mercado por un negocio de acuerdo a su sector. Y lo hace por gran cantidad de sectores. Y claro, él lo hace buceando, ¿no? Indagando en fuentes de información pública a las que nosotros podemos tener acceso, pero sobre todo acceso a plataformas no públicas, ¿no? Que son de pago, por ejemplo, Bloomberg, DataDeck. Estos son como Bloomberg sobre todo es la plataforma a nivel mundial que es la que tiene la mayoría de los datos de transacciones que ocurren en el mundo financiero, ¿ya? Y claro, es de pago, o sea, el pago es importante, ¿no? Los que en sus empresas tienen Bloomberg para hacer transacciones financieras, entre otras, pues pagan una mensualidad que no es menor, ¿ya? Que no es menor. Muy bien, entonces todo ese trabajo ya lo hace por nosotros Amodara
Entonces, vamos a dar en descarga, pues vamos a la fuente de información, descargamos así un archivo en Excel, ¿no? Y buscas el sector en el que se encuentra la empresa que tú estás valorando. Bueno, previamente descargas el archivo del mercado en el que se encuentra la empresa, ¿no? Hay mercados de Estados Unidos, Europa, Asia, pero también hay uno de mercados emergentes que tiene que ver con mercados en países en los que nos encontramos, por ejemplo, Perú, ¿no? Oye, mira, de 222 transacciones, porque aquí te coloca cuál es ese número que se ha tabulado, el promedio que paga el mercado por un negocio que está en el sector de bebidas alcohólicas, cervecero, es de 16,53 veces. Perfecto, ya tenemos, fíjate, ese múltiplo, lo multiplicamos por el EBITDA de la empresa que estamos valorando y me da 2.455.000. Igual le restamos la deuda, le sumamos el efectivo, lo dividimos también entre el número de las acciones y me da un precio de acción de 29,73. De tal manera que ya tenemos el valor de este negocio que está en el sector cervecero eh, según tres técnicas de valoración, ¿no? El método del valor presente de los flujos de caja esperados, que fue el método del ingreso, el método de transacciones reciente, tomando como referencia una transacción que se hizo hace 2 años, y tenemos el de múltiplo comparables, tomando como base 222 transacciones, ¿no? Esos son los valores: 1.900 millones, 2.200 millones, 2.300 millones, y a nivel de precio de acción tienes 24,98, 28,79 y 29,73 respectivamente, ¿no? O lo que tú puedes hacer es agarrar y ser lo más prudente, ¿no? Dependiendo de qué lado estás. Obviamente, si tú estás del lado del vendedor, dirías, no, mi negocio vale 2.300 millones, ¿no? Si estás del lado del comprador, no, tu negocio vale 1.000.000, 1.000.900.000. Ya eso es un tema de negociación, ¿no? Podrías utilizar una media, podrías utilizar una mediana, podrías utilizar un promedio, podrías utilizar un promedio de las medias y las medianas. Ya ahí, en ese tema, no se meten tanto las normas contables, sí un poco las normas de valoración o la literatura financiera, ¿no? Pero ese vendría a ser el esquema que correspondería a determinar el valor de un negocio, aplicando los enfoques que están prescritos en la NIF 13, pero como ya lo mencionamos, que son enfoques que también son exigidos por reguladores o también están incluidos dentro de las normas internacionales de valoración. Bien, eso era lo que queríamos compartir en este webinar. No sé si tuvieran alguna pregunta o comentario, pues gustoso para poder responderlo, ¿no? Bien, por mi lado, entonces, agradecerles su participación, perdón, a este webinar, y los dejo allí con José, que tiene información importante que compartirles. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a todos y nuevamente muchas gracias, Alex, por tu participación y a la vez felicitarlos por una mañana sacrificarla para poder actualizarse en estos temas pues, que son relevantes en las empresas. Nosotros en CPA premiamos su esfuerzo, su compromiso con la actualización, con la capacitación, por lo cual por haber permanecido en este webinar. A quienes deseen participar en algunos de nuestros talleres o programa de especialización, nuestro programa de especialización que ya inicia la próxima semana, van a tener un descuento. Ahora les voy a presentar un poco nuestro programa de especialización. Como bien les mencioné, ustedes ven siempre esta publicidad de este logo de Silver Learning Partner, porque nosotros somos eh, Approver Learning Partner de ACA, lo cual nos permite capacitar con estándares globales, con una currícula que ya está adecuada a estos estándares, lo cual los va a facilitar cuando ustedes deseen ir por una certificación internacional en ACA, van a estar preparados. Este programa, como bien les mencioné, inicia este 18 de noviembre, la próxima semana. Van a ser 27 sesiones, incluye un módulo exclusivo de preparación, es decir, todo el programa en sí está preparado, diseñado para que puedas aprobar un examen de certificación internacional. Sin embargo, dentro de la estructura hay un módulo exclusivamente dedicado a la preparación para el examen.
¿ya? El horario es de 7 a 10 de la noche y las clases van a ser los días lunes y jueves. Como podrán ver, la plana docente que conforma este programa se caracteriza por lo práctico. Todos los docentes están en el día a día asesorando empresas de los diferentes rubros y todos ellos tienen experiencias en firmas transnacionales, en firmas de auditoría como las Big Four, ¿ya? El temario que se va a desarrollar es, como ya les había mencionado, es un temario que cumple con estándares globales. Van a ser casi 4 meses de preparación. Y el premio consiste en lo siguiente. El programa cuesta 3.150 más IGB, que prácticamente son 3.717. A quienes se inscriban el día de hoy, les vamos a dejar en 2.450 soles, incluido el IGB. Hay facilidades de pago sin intereses. Puedes pagar con tarjeta de crédito sin intereses. Y si deseas pagar al contado con transferencia o YAPE, les damos un descuento adicional. Ahora, esto es algo importante con respecto a la certificación ACA. Al finalizar, ustedes van a estar preparados, quienes decidan inscribirse en esta especialización, van a estar preparados, van a estar confiados para acceder a una certificación como esta, la cual acredita que ustedes cuentan con una preparación mínima a nivel experto. Y esto definitivamente les abre un mundo de oportunidades en las empresas más importantes a nivel de asesoría, tanto como a nivel de prestar sus servicios internamente. Ahora, también tenemos un servicio de suscripción, lo cual les brinda principalmente 3 servicios. Uno, acceso a todos nuestros talleres. Nosotros realizamos talleres especializados. Una suscripción le permite acceder a cada una de ellas sin tener que pagar un costo adicional. Y dependiendo del plan que elijas, vas a tener también asesoría especializada en materia contable, en materia financiera. Tenemos planes como para empresas cuando ya desean inscribir a sus equipos. Ahora, quienes deseen participar de alguno de estos talleres, también tienen un 30% de descuento. Cada taller eh, cuesta 395 soles, pero quienes deseen participar el día de hoy pueden escanear este código QR y elegir alguno de ellos o para poder acceder a este descuento, lo cual tendría que ser 275 soles. Ahora, la suscripción les permite acceder a todos estos talleres. Ahora que si decides suscribirte, sería mucho mejor, porque ya no tendrías que pagar por cada uno, ya te incluye durante un año acceso a todos nuestros talleres. Y si tienen preguntas, puedo atenderlos. Y aquí les dejo los enlaces también, además del código QR, para que puedan acceder al premio del descuento quienes deseen. Y también los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y nuestro canal de WhatsApp en el siguiente código QR. ¿Tienen alguna consulta como para poder ayudarlos? Adelante, Sandra. Puedes encender tu micrófono. Sí, buen día. El año pasado me suscribí a CPA. Quisiera saber si este Ujú. año, cuando cumple un año, se van a volver a contactar conmigo para realizar la renovación. Gracias. Claro que sí, Sandra, claro que sí. Nosotros antes del vencimiento te vamos a contactar para que puedas hacer la renovación o de repente del mismo plan o de repente asciendes a un plan mayor donde puedas también integrar a tu equipo. Ok, gracias. Con todo gusto. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? Hola José, Ninguna. buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. José, por favor, atento a al vencimiento de mi suscripción para ver y renovar, por favor.
Perfecto, claro que sí. Y Gracias. como podrán ver, estimados, esta suscripción es buena porque precisamente los suscriptores están interesados en seguir renovando. Entonces, los invito a que puedan solicitar información quienes aún no la conocen y con todo gusto se lo vamos a brindar a través de nuestros canales. Muchísimas gracias.